libertad es la excepción a esa norma. No se entiende así. Aquí en Venezuela pareciera que la privativa de libertad es la norma ante un proceso judicial. Aquí las interpretaciones difieren siempre un y poco. la excepción es la libertad. No es así. La Constitución establece el derecho a ser juzgado en libertad. Y no tenemos que tenerle temor a eso el sistema de justicia. Ahora, diputado, ¿en cuánto tiempo se tiene previsto que se inicie con los resultados, con los planes para avanzar, para mejorar el sistema de justicia? ¿Tienen un tiempo estipulado? Es que ya esta es la segunda, te explico mejor, ya este es el segundo abordaje que estamos haciendo. Ya nosotros nos desplegamos hace año y medio, hicimos todo el despliegue en los centros preventivos y en los penales, luego los diputados a la Asamblea Nacional nos vamos a la Asamblea Nacional, reformamos las normas que deben reformarse por cuanto no están respondiendo bien a ese sistema de justicia. Por eso es que tuvimos la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma de la defensa pública, la reforma de un conjunto del Código Orgánico Procesal Penal, incluso hicimos unas reformas puntuales. ¿Por qué? Porque lo que observamos allí, después tenemos que adaptarlo al ordenamiento jurídico para que realmente se cumpla la Constitución en el proceso judicial de las personas. Un debido proceso, respeto a los derechos humanos, gratuidad en el sistema de justicia, celeridad, etcétera. Bien, diputado, también en la Asamblea Nacional se aborda o se está discutiendo, de hecho el día de mañana tienen previsto que se haga la segunda discusión de la ley de extinción de dominio que aborda o que plantea el escenario de la corrupción. De alguna manera se abre la posibilidad de vender los bienes obtenidos de forma ilícita para resarcir de algún modo los daños generados por la corrupción. ¿Qué novedades presenta esta ley y de qué manera está siendo planteada para combatir el flagelo de la corrupción en nuestro país? Sin duda. Lo primero que hay que decir que es una nueva ley en Venezuela. No existe, no existe. Pero ella no es nueva en el mundo. La ONU, de hecho, en el 2011 ha presentado un modelo de esa ley de extinción de dominio. Países como Guatemala, países como El Salvador, Colombia, ya tienen esa ley en vigencia. Nosotros la hemos traído a Venezuela y se ha propuesto para el sistema jurídico venezolano por cuanto es una necesidad apremiante. Nosotros tenemos muchísimos casos provenientes de la corrupción, provenientes del narcotráfico, provenientes de la legitimación de capitales, y eso se convierten en procesos judiciales que pueden tardar años y mientras tanto esos bienes que fueron producto de ellos están allí y nadie los puede tocar. Y en algunos casos la sentencia a esa persona privada de libertad por delitos de corrupción, esa sentencia es de 5 años y como sus bienes quedaron ahí, sale a los 5 años o menos y va a disfrutar de los bienes producto de la corrupción o del narcotráfico. Esta ley de extinción de dominio viene a darle una respuesta a esa situación. Usted está bien, se va a someter a un proceso penal por corrupción, por narcotráfico, por legitimación de capitales, por la cosa que fuera, por el delito que fuera. Pero usted tiene que justificar ese bien que usted tiene allí y eso se justifica muy fácil, cómo lo compró, dónde lo compró, de dónde salió el recurso, porque usted lo compró o porque usted lo usa para eso. Allí es donde el Estado venezolano, a través de un proceso novedoso y expedito, porque son dos procesos. Claro. El penal cursa su ruta normal y ordinaria y luego, en paralelo, se celebra este proceso breve que es de naturaleza civil porque comprende los bienes, comprende las riquezas que debe justificar esta persona. Al no justificarlo, el Estado venezolano adquiere la titularidad del mismo y con ello el uso del mismo. Es decir, si usted es un señor que se dedicó desde su postura política a ser un corrupto y a usted se le incauta una cantidad de bienes, esos bienes tienen que ser puestos al servicio del pueblo venezolano, cuando usted no puede justificarlo. Y no esperar que haya una sentencia en ese proceso penal para empezar a hacer uso de los mismos. Es decir, que cualquier funcionario venezolano puede estar de alguna manera siendo investigado por cualquier escenario de corrupción desde esta ley. Claro, no solo desde esta ley.
La corrupción no solo la investiga esta ley viene a dar una respuesta a los bienes sobre esa persona investigada. Que por puede hechos ser de cualquiera, corrupción. a eso me refiero. No, puede ser cualquiera, político, empresario, un ciudadano común, porque usted sabe que existen funcionarios de alto gobierno. De alto gobierno y de bajo gobierno. Los señores testaferros, o sea, aquí puede ser investigado cualquiera. ¿Y cuáles son los preceptos que se deben cumplir para iniciar una investigación de este tipo? Bueno, pudiese ser a través de una denuncia o a través de oficio. El Ministerio Público pudiese activar el proceso de extinción de dominio por denuncia o por oficio. Fíjese usted, si a usted mañana, a Pedro Pérez, lo llama a un tribunal porque hay una investigación por un delito de corrupción, inmediatamente el Ministerio Público debe activar el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque usted está siendo investigado por eso y usted tiene que justificar de dónde usted compró este vaso con agua, y eso es breve. Eso simplemente es buscar el título de eso y de dónde salieron los fondos. Lo grande de esto es que se va a combatir o se procura combatir, y ojalá sea así, se combate la corrupción de una forma más expedita y otros delitos, que no solamente es la corrupción. Por ejemplo, yo veo con preocupación el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. A fulano de tal, que era un narcotraficante, le incautaron una finca. Bueno, ¿y esa finca qué vamos a hacer con esa finca? Yo creo que esa finca debe ser dispuesta para que allí llevemos a personas que tienen problemas de adicción, por ejemplo, y conozcan el valor del trabajo. Se llama Hogares Crea de Venezuela. Hogares Crea de Venezuela, que es una institución que lucha contra la droga. Mire, aquí está esta finca que recuperamos, póngala al servicio de la prevención y del tratamiento del consumo de drogas. De eso se trata. Señores que se han robado, mire, el tema de PDVSA, yo recuerdo aquí el tema de Pedeval, aquella cantidad de alimentos. Bueno, que aparecieron dañados. Y allí está, esos casos están allí. ¿Y esos casos se van a investigar también con esta ley? Pudiesen, si hay personas involucradas en esos casos que no han justificado por cuáles son el origen de sus bienes y de sus riquezas, tienen que justificarlas. Diputado, ya nos queda prácticamente poco tiempo. Dicen que los platos sucios se lavan en casa. ¿Cómo está lavando los platos sucios AD a lo interno? Porque ya por allí hay un abanderado para presentarse a las presidenciales en 2024, habían y se escuchaban disputas internas, diferencia de opiniones a lo interno de Acción Democrática. ¿Cómo están lavando los platos en casa? Bueno, pero es que los platos sucios de AD y los trapos sucios de AD los lavamos hace rato. Cuando AD estaba enrumbado en la abstención, llamando a intervenciones, llamando a interinatos, allí lavamos los trapos sucios y dijimos, el partido no puede continuar así. Y gracias a la conducción del compañero Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de Acción Democrática y nuestro candidato presidencial, esos trapos sucios se lavaron y enrumbamos a Acción Democrática. Voces internas. Enrumbamos a Acción Democrática a la ruta electoral, a conseguir el poder político a través de la ruta electoral, de la ruta constitucional, y no de la abstención y no de tramas como Citgo. Ahí estaba el partido, tenemos que decirlo así. Y también tenemos que decir, diputado, que ha habido allí diferencia de opiniones, digamos, a lo interno de AD, unos que no estaban de acuerdo con la candidatura del señor Bernabé Gutiérrez, por ejemplo. Es que eso es la democracia. Nosotros no podemos decir que combatimos a un gobierno que es absolutista y nosotros ser absolutistas al interno del partido. Escuchan a las voces internas que disciernen de eso. La última reunión del Comité Ejecutivo Nacional, ¿tú sabes cuánto duró? Entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 10 de la noche, escuchando a cada uno y cada uno diciendo lo que piensa. Y fíjate que no es menos cierto que después de esa reunión vinieron algunos hasta para este escenario a decir lo que piensan, porque en Acción Democrática se puede decir lo que se piensa, se puede disentir incluso, pero Acción Democrática, como te explico, había celebrado ya un CDN, un Comité Directivo Nacional, hace un año, donde se proclamó la candidatura del compañero secretario general del partido, Bernabé Gutiérrez Parra. En el camino, lo que usted comenta, han sucedido algunas cosas, algunos han dicho por allí algo. Bueno, que lo digan y que presenten una propuesta y
¿Y se evaluará? Claro, ¿Podría evaluarse? La evaluamos. Y podría de repente no ser Bernabé el candidato de Acción Democrática, sino uno que surja en esas conversaciones. Bueno, pero tienes que convocar un CDN, porque el CDN es el órgano superior de Acción Democrática en cuanto a decisiones como esta se trata, y ya el CDN decidió. De manera que si todo el partido, las bases del partido ya se pronunciaron sobre algo, tampoco es que un militante, por un capricho o no, puede ahora decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con todo el partido. Tiene que hacerse la voluntad de la mayoría. Claro, es la voluntad de la mayoría. Yo te lo repito, no podemos decir democracia para afuera y que no haya democracia para adentro. Y eso ha sido una de las banderas fundamentales del compañero Bernabé Gutiérrez Parra. Democracia bidireccional es el secreto. Diputado Jesús Brito, gracias por acompañarnos esta mañana. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior. Nos corresponde hacer la pausa de la hora, al regreso más de Primera Página.